En imágenes estoy compartiendo con ustedes para hacerles un recordaris de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Esta es la sentencia del 5 de agosto del 2019 que puso en calidad de fugitivo al señor Henry López Cantorín, ¿no? Exalcalde de Huancayo, y también que llevó al penal de Huamancaca al señor Vladimir Cerrón Rojas. A ver, ¿qué decía la sentencia aquel 5 de agosto? Erson Alcántara, vamos a recordarle este tema a la opinión pública, porque esto significaría, por supuesto, de que el señor Vladimir Cerrón Rojas se olvide de sus aspiraciones políticas, ¿no? Se olvide de querer ser presidente de la República, olvide el señor Henry López Cantorín quizás de ocupar algún cargo público en los próximos meses, días, ¿no? Porque lo que refiere, lo que tenemos información es que el señor tanto López como el señor Cerrón y entre otros de los implicados, ¿no?, estarían ya con la suerte echada debido a que la Sala Suprema ha declarado inadmisible el recurso de casación, ¿no?, presentado para apelar su sentencia del 5 de agosto, que como ven en su pantalla lo sindica, ¿no?, de haber, dice, encontrado responsabilidad penal en los acusados. Ahí están los nombres: Vladimir Cerrón Rojas y Henry Fernando López Cantorín, Carlos Arturo Maita, ¿quién más está acá? Juan Carlos Zulca Yaoyo, en calidad de autores del delito, a ver, autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 339 del Código Penal, en agravio del Estado peruano, Gobierno Regional de Junín, representado por la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, dice también, e impongo 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad, la misma que se computará desde su ingreso al centro penitenciario, y de conformidad al artículo 402, inciso tal, se impone la inhabilitación, ¿no?, correspondiente. Este es el documento que el 5 de agosto del año pasado ponía en calidad de prófugo de la justicia al señor Henry López Cantorín, y terminó llevando al penal de Huamancaca al señor Vladimir Cerrón Rojas. Aquella vez, recordemos que parecía una telenovela, todos hacíamos seguimiento al recurso de casación presentado, ¿no?, a las audiencias dentro del penal de Huamancaca, entre otros, y ahora en las últimas horas hemos podido acceder a esta información. Aquí está, es a través, por supuesto, de la plataforma virtual. Todavía estamos a la espera de la resolución física. No sé si los habrán notificado o no al señor López respectivamente y al señor Vladimir Cerrón Rojas, pero dice aquí, expediente número 7428-2019, ¿no? Ahí están las personas encargadas respectivamente, ¿ya? En la parte inferior están los imputados: Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorín, Primera Fiscalía Suprema de lo Penal, dice Carlos Arturo Maita, todos los implicados, ¿no? Y sentido resultado dice nulo en el concesorio e inadmisible. En la segunda página de este documento, que repito, lo tenemos de manera digital y virtual. Ahorita vamos a entrar con los detalles a ver qué significa esto, porque vamos a conversar con el procurador de la Contraloría, ya, para que nos dé más alcances y más detalles con respecto a esta decisión de las autoridades judiciales. En qué va a afectar, digamos, al tema administrativo, cómo es que tienen que responder los responsables, ya, de este delito que se les ha imputado en su momento y que ya parece tener una decisión final. A ver, y aquí también en esta última parte de la hoja que les estoy presentando, la segunda hoja es esta ya, ¿no? La segunda hoja que les estoy presentando dice claramente nulo el concesorio, ¿no?, e inadmisible. En la parte resolutiva cita los oficios y los documentos correspondientes. Bien, ya tengo en la línea por a través de una videollamada, a ver si podemos, sí, a ver, está ya conmigo el doctor Víctor Araujo Cano. Él es el procurador de la Contraloría para ver este caso, ¿no? A ver, me avisa por favor, doctor. Buenas noches, bienvenido. Ya lo tenemos en la línea y lo tenemos también en la señal de televisión. Buenas noches, bienvenido.
A ver si lo podemos escuchar. A ver, pero adelante, lo estamos escuchando. ¿Me escuchas, verdad? Sí, te escuchamos. Lo escuchamos. Bueno, no te escucho muy bien, pero habiendo hecho las coordinaciones específicas de mi participación respecto de la emisión de la sentencia de la Corte Suprema, sí. Es evidente que la sentencia emitida por la Sala Superior de la Corte Superior de Junín proyecta un cumplimiento irrestricto, coyunturalmente hablando, toda vez que la Corte Suprema de la República ha declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por los procesados sentenciados Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorín, Carlos Arturo Maita Valdés, Juan Carlos Zulca Yaullo, por la comisión de delito de negociación incompatible o aprovechamiento de cargo. Se ha refrendado también el extremo referente a la inhabilitación por el plazo de 1 año, y ahí se precisa de que conforme el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, consistente en la privación de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular e incapacidad o impedimento para obtener mandato. Eso se ha precisado. Del mismo modo, se ha refrendado el tema de la reparación civil, que es lo que específicamente a esta parte me compete, ¿verdad? Exacto, sí. Que es la suma de 850.000 soles, que desde la primera instancia, desde la sentencia emitida por el quinto juzgado unipersonal en su momento, se estableció en esta suma, se refrendó en la segunda instancia y lógicamente la casación, al haberse declarado inadmisible, la refrenda. Y este extremo es muy importante, porque cuando se revoca la sentencia en el extremo de la pena, porque eso es lo que sucedió en la segunda instancia, ¿no? Se hacen ciertas precisiones que vamos a parametrar como reglas de conducta que se establecen para que se efectivice o para que se cumpla una sentencia con carácter suspensiva. Porque no olvidemos que en primera instancia se dio una pena efectiva. Por eso es que las personas fueron internadas en el penal de Huancayo, algunos de ellos creo, o algunos de ellos. Solo uno de ellos. Y en esta segunda instancia se precisa como regla de conducta el pago de estos 850.000 soles, bajo apercibimiento de que si no se pagase en el plazo de 6 meses, se varía la condición de pena suspendida o suspensiva para volver la pena efectiva. Eso significa, tal cual literalmente esboza la sentencia, que los procesados de manera solidaria, ¿ya?, tienen que cumplir con el pago de los 850.000 soles en el lapso de 6 meses. Ahora, ¿qué significa con carácter solidario? Significa que el monto no se divide entre los procesados. No hablamos de que si son 4 o 5 sentenciados, tendrían que dividirse a un monto equidistante. No. Significa que los sentenciados tienen que pagar el monto de manera total. No interesa para el derecho penal si lo paga uno solo o lo pagan todos en conjunto. El tema es que se pague. Y solamente cuando se pague la suma total de 850.000 soles, se da por cumplida ese extremo de la sentencia. ¿Qué va a pasar si es que ellos no pagan? ¿Cuál es el plazo permitido o el plazo establecido para que se pueda dar ese cumplimiento del pago que estamos refiriendo a los 850.000 soles? ¿Qué va a pasar si no pagan? Sí. Si no pagan, conforme he manifestado, se revoca o se varía la sentencia en el contexto de pena suspensiva. ¿Cuál es el plazo? Pena efectiva. El plazo, ¿cuánto tiempo tienen para pagar? 6 meses. 6 meses. Desde contabilizados. Que son notificados los procesados. Estamos hablando de una sentencia que, tal cual has mostrado, recién se está exhibiendo en la plataforma virtual de la Corte Suprema. Debo precisarte, por ejemplo, que como Procuraduría de la Contraloría General de la República todavía no tenemos la notificación oficial por el conducto regular. No nos ha llegado la notificación a la casilla electrónica. Entendemos que debe llegar en el transcurso de las horas, tal cual asumo a los procesados. Desde el momento que les llega esta resolución a los procesados, ¿ya?, se cuentan los 6 meses.
No olvidemos que si es que esto no se estaba efectivizando, era porque se había interpuesto este recurso excepcional de casación. Pero la casación tiene ciertos parámetros para su viabilidad. Lo que acá nos está diciendo la Corte Suprema es que la casación ha sido mal planteada. La casación ni siquiera ha entrado al fuero regular para que sea evaluada y se analice el contexto de fondo. No, la casación ha sido mal planteada, no ha tenido los lineamientos básicos para que siquiera pase a ese contexto. ¿Está bien? Por eso es que se declara inadmisible. ¿Qué va a pasar, digamos, con respecto a la inhabilitación de estos señores para ocupar cargos públicos? Tal cual refiere la sentencia, se ha establecido una inhabilitación por 1 año para que puedan ejercer cualquier cargo público. Ahora, acá hay que hacer una precisión que me parece importante, ¿no? Tengo entendido que únicamente los procesados que han estado ostentando un cargo público, en este caso, entiendo el exalcalde de Huancayo y el ex señor gobernador de Huancayo, solamente han estado con el cargo suspendido por este tema judicial, porque habían interpuesto este recurso de casación. Pues coyunturalmente esta sentencia ya tiene la calidad de cosa juzgada. Entonces ya se puede efectivizar los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, referentes seguramente a la vacancia y todos los contextos que ya son propios de un accionar directo de los regidores, que ya están obligados a actuar conforme a ley, al igual que los representantes que están en el gobierno regional, ¿verdad? Así es. A ver, pregunta final, por favor, señor procurador, con respecto a los a las ex autoridades, tanto a Cerrón Rojas como al señor Henry López Cantorín. Se ha escuchado decir en muchas plataformas, en algunos programas, decir que en el recurso de casación ellos van a ser declarados inocentes. Se va a comprobar y se va a probar que el señor Cerrón Rojas, el señor López Cantorín no son culpables de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Podría repetirnos, por favor, para que le quede claro a la opinión pública, a nivel penal, en este nivel, ¿no?, de los procesos judiciales, como es el recurso de casación, qué dispone la sentencia? Aunque no lo tenemos de manera física, está de manera virtual, pero supongo que en los próximos días se va a notificar ya de manera física a los implicados. ¿Qué dispone o qué dice? ¿Ratifica la culpabilidad de los implicados o los declara inocentes? Muy bien, gracias por la pregunta, me parece muy importante, porque este tema, en primer lugar, siempre ha estado para un análisis dentro del contexto jurídico. Ese ha sido su debate siempre. Lamento que en algún momento haya querido sacarlo de ese contexto, pero el debate es jurídico. Y desde el primer momento que se emitió la sentencia, se estableció la responsabilidad penal de las ex autoridades como responsables de la comisión del delito de negociación incompatible. Esta determinación de responsabilidad penal no ha variado nunca, porque cuando se emitió la sentencia en segunda instancia, se confirmó este parámetro de responsabilidad penal. Jamás se les absolvió de forma alguna. Se confirmó el parámetro de responsabilidad penal. Lo único que se hizo en segunda instancia es que la pretensión del Ministerio Público, de la Fiscalía, que era la pena efectiva, ¿verdad?, se varió por pena suspensiva. La pretensión del actor civil, de la Procuraduría de la Contraloría General, siempre se mantuvo desde la primera instancia. Se refrendó en segunda instancia y ahora en la Corte Suprema también se ha refrendado. Por tanto, no ha variado jamás el contexto de responsabilidad penal, y ya con lo determinado por la Corte Suprema de la República, queda refrendado jurídicamente por la Corte Suprema de Justicia de la República. En de términos que los señores Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorín, Carlos Arturo Maita Valdés y Juan Carlos Zulca Yaullo son responsables de la comisión del ilícito penal de negociación incompatible en perjuicio del Estado peruano. Son culpables. Eso es,
lo que siempre ha estado así. Nunca ha variado, nunca ha variado. Muy bien, don Víctor Araujo, procurador de la Contraloría, le agradecemos por su tiempo, esta conexión vía Zoom para poder aclarar y actualizar este caso que ha sido muy debatido, ha sido muy comentado entre agosto y diciembre del año pasado. Quizás si tengamos más noticias sobre este caso en adelante retomaremos el mismo. Le agradecemos por su tiempo, que tenga buena noche. ¿O algo que quiera agregar usted? Agradezco tu comunicación, la invitación que has tenido para con mi persona a tu programa. Es importante debatir los temas para que la población tenga un contexto objetivo de la participación que tienen sus autoridades. Evidentemente, la Procuraduría de la Contraloría General de la República, que es la que ha llevado adelante este caso, tiene un lineamiento jurídico claro de lucha contra la corrupción. Y es muy importante difundirlo dentro de ese contexto. Agradezco una vez más tu invitación y estoy llano a que se me vuelva a requerir para hacer un análisis técnico de la labor que venimos realizando. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Víctor Araujo Cano, procurador de la Contraloría, nos acababa de exponer y explicar de manera concreta, ¿no?, cuál es la figura real y legal de las ahora ex autoridades, el señor Vladimir Cerrón Rojas y el señor Henry López Cantorín, asimismo el señor Juan Carlos Zulca Yaullo, el señor Carlos Arturo Maita Valdés. Estos tres últimos nunca estuvieron en el penal. El que sí terminó preso y por más de un mes, si no me equivoco, no recuerdo los días exactos, fue el señor Vladimir Cerrón Rojas. Quizás esta noche se está enterando recién o su abogado todavía no le ha contado, pero ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto a su recurso de casación. Ha sido declarado inadmisible y voy a parafrasear lo que decía el señor Víctor Araujo Cano, ¿no? Lo que aquí se ha refutado es si la pena es efectiva o suspendida. En ningún momento ellos han sido declarados inocentes. Se ha ratificado en segunda instancia que son culpables del delito de delito contra la administración pública. Y así algunos tienen la cara de salir a marchar, ¿no?, con sus lápices y demás. Ay, ay, ay. Dice, autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Lo voy a poner para que usted lo lea mejor ahí en su casa, al igual que yo. Acá está. Dice: encontrado responsable. Esta es la sentencia del 5 de agosto del año pasado, que terminó poniéndolo en calidad de fugitivo a don Henry López Cantorín y preso al señor Vladimir Cerrón Rojas, y también en calidad de fugitivos al señor Carlos Arturo Maita Valdés y Juan Carlos Zulca Yaullo. Nunca estuvieron presos, nunca fueron capturados ni detenidos estos tres sujetos, ¿no? En calidad de autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, indebido del cargo, tipificado en el artículo número 399 del Código Penal en agravio del Estado peruano, Gobierno Regional de Junín, representado por la Procuraduría especializada en delito de corrupción de funcionarios, e impongo, dijo aquella vez la sentencia, 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad. Líneas abajo habla del pago, ¿no? A ver, permítame un segundo acá. ¿Dónde está Erson Alcántara? Para irnos a la pausa, porque vamos a retornar para seguir hablando del gobierno regional, por supuesto. A ver, y declarar fundada a la pretensión de determinación, dice, de consecuencias jurídicos civiles respecto a los sentenciados a favor del Estado, y fija la suma de 850.000 nuevos soles, el monto de reparación civil que los sentenciados deberán pagar. Ahora, aquí hay algo importante, ¿eh? Si López Cantorín y Cerrón Rojas y los otros señores no quieren volver a la cárcel, que se haga efectiva estos 4 años y 8 meses, tienen que pagar. Yo no sé si lo pagará Cerrón Rojas, lo pagará López, lo pagará el señor Maita o el señor Zulca. Quizás para eso tanta coima, ¿no?, en algunos sectores de la región Junín, para juntar, o están haciendo polladas, dicen, ¿no? Creo que ya se han enterado, porque hace algunos días estaba circulando un afiche en el WhatsApp y en las plataformas digitales donde invitaban a hacer una colaboración, dice, para la compra de local partidario en Lima. No sé si de verdad van a comprar su local o están juntando para pagar los 850.000 soles para que estos señores no vuelvan a ser internados. O bueno, el señor Cerrón quizás no sea internado en un penal, ¿no? Mucho cuidado con eso. Y tienen el plazo, según el procurador, de 6 meses de notificarse. Ahora, ¿cuándo corre esos 6 meses, Erson Alcántara? Todavía no, porque físicamente no se les ha notificado. Nosotros, obviamente, a través de algunos contactos hemos accedido a
a este documento de manera virtual, que ahí claramente dice que ya el recurso ha sido votado, ¿no? Y que ha sido declarado nulo el concesorio e inadmisible, nulo e inadmisible con costas, ¿no? En el caso que se le sigue Vladimir Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorín. Ahora, si no paga, quizás se le pueda hacer la incautación de sus bienes, ¿no? Probablemente, no sabemos. Pero esa es la información que queremos actualizar con ustedes con respecto a lo último que está pasando en el ámbito político de nuestra región. Claramente aquí muere ya las aspiraciones políticas del señor Vladimir Cerrón Rojas a ser elegido en cualquier cargo público, ¿no? Porque su sentencia en primera instancia 4 años 8 meses, en segunda instancia 4 años 8 meses, ha apelado al recurso de casación que ha sido declarado nulo e inadmisible, y le toca solamente pagar los 850.000, no sabemos si a él o a los 4, entre los 4 se dividirán, no sabemos, pero se tiene que pagar ese monto, si no los 4 vuelven a estar en calidad de sentenciados, condenados, y probablemente se pueda enviar la alerta de una detención, ¿no? Si es que no se cumple en el plazo de los 6 meses. Así están las cosas, queridos amigos, a nivel de la región Junín y con respecto a estos dos señores, o por lo menos al señor Cerrón Rojas, que siempre ha sido o ha tenido una figura política muy representativa a nivel de la región Junín. ¿Para qué lo vamos a negar? No hay que ser mezquinos en ese sentido, ¿no? Pero claramente las autoridades judiciales lo han encontrado culpable del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. No lo digo yo, lo dice la corte, lo dicen las instancias correspondientes. Ok, esta es obviamente información exclusiva del programa, lo estamos lanzando hoy en la noche, quizás va a dar que hablar en los próximos días, quizás vayan a salir los defensores de Perú Libre a decir persecución política a nuestras autoridades, en fin. Cada quien tiene su criterio y tenemos y vivimos todavía en democracia y tenemos libertad de opinión. Tengo que ir a la pausa comercial porque tenemos